Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al helicóptero ligero Hughes OH-6 Caius. El Hughes OH-6 Caius o Model 369 es un helicóptero ligero, de un turboeje cuatripala usado para transporte de personal, escolta, misiones de ataque y observación. Hughes también desarrolló la versión civil, el Hughes Model 500, actualmente producido por MD Helicopters. El diseño del Hughes Caius comenzó en 1960, cuando el ejército de los Estados Unidos emitió un requerimiento para un nuevo helicóptero ligero de observación que sustituyera, no solo a los helicópteros Bell y Hillard, sino también a los aviones ligeros de enlace Cessna L-19. Tenía que estar propulsado por un pequeño motor turboeje, tener una velocidad de crucero de 200 km por hora, ser capaz de realizar vuelo estacionario sin efecto suelo a 1830 metros de altura, y poseer una autonomía de 3 horas en misiones de observación. Se le concedía un especial énfasis en que su mantenimiento fuera fácil y barato. Al concurso se presentaron todas las empresas estadounidenses importantes dedicadas a la fabricación de helicópteros, y en 1961 se concedieron contratos a 3 de ellas para que construyesen 5 prototipos cada una para evaluación. Los modelos Bell YOH-4A y Hillard YOH-5 descendían lógicamente de sus predecesores con motor alternativo ya en servicio, pero el Hughes OH-6A o Model 369 era completamente nuevo. El único helicóptero construido anteriormente por la compañía, exceptuando el inmenso y extravagante XH-17, había sido el muy ligero Model 269. Los 3 contendientes hicieron sus primeros vuelos durante el invierno de 1962 a 63. Tras un programa de evaluación de 7 meses en Fort Rucker, Alabama, en los que se volaron más de 5.000 horas, el OH-6A, bautizado Caius, fue declarado vencedor en mayo de 1965, pasando el mismo un pedido inicial de 714 ejemplares. El OH-6A difería de sus rivales en diversos aspectos. El diseño apuntaba claramente a la maniobrabilidad y la baja resistencia. Esto mejoraba la velocidad y reducía el consumo de combustible. Disponía de un inusual rotor parcialmente abisagrado de 4 palas, en lugar de estar unidas a la cabeza mediante articulaciones convencionales de aleteo y puesta en bandera. Cada pala de rotor estaba unida a la opuesta mediante 15 sunchos flexibles de acero inoxidable, de los que podían romperse hasta 6 antes de que la pala pudiese separarse. Los forros reforzados de teflón de las bisagras y los amortiguadores sellados se habían diseñado para que no requiriesen mantenimiento. Estas características permitían reducir la complejidad y coste de mantenimiento típicos de los rotores de 4 palas, pero manteniendo las ventajas que este sistema daba: mejor respuesta a los mandos, menor diámetro discal y menos vibraciones a altas velocidades. Esto también permitía un diseño más eficaz de la pala, que le daba una mejor controlabilidad, por lo que, al contrario que sus competidores, el helicóptero Hughes pudo ser diseñado con un sistema de control manual, sin asistencia hidráulica, y que no necesitaba sistema de incremento de la estabilidad. Como el rotor era más pequeño, la vida de cola pudo ser más corta y ligera, pudiendo volar entre pequeños espacios en vuelo rasante. En el fuselaje se habían hecho esfuerzos para reducir la resistencia. La sección era casi exactamente del ancho de los asientos delanteros y la planta motriz y la transmisión se habían diseñado para no rebasar esa dimensión. El motor, un turboeje Allison T63A5 de 325 HP, se instaló en la sección trasera del fuselaje, con el eje apuntando hacia arriba a 45 grados y terminando en un engranaje cónico sobre un eje común que accionaba el rotor principal y el de cola. En todo el sistema de transmisión solo había 2 enlaces engranados y como el rotor era relativamente rígido, pudo montarse próximo al fuselaje sin que lo golpease durante las maniobras, reduciendo peso y resistencia. Incluso así, el corto pilón del rotor estaba cuidadosamente carenado. Estructuralmente, el corazón del OH-6A era el compartimiento de carga, una caja de aleación resistente al choque situada directamente bajo el rotor, y acomodando asientos plegables para 2 pasajeros.
El rotor giraba en torno a un mástil fijo sujeto al techo del compartimiento de carga, el mamparo frontal llevaba los asientos de los pilotos y el motor se instaló detrás, mientras las esquinas bajas servían como puntos de fijación para los patines. El combustible y las baterías se instalaron bajo el piso. El OH-6A demostró ser algunos cientos de kilos más ligero que el peso en vacío exigido por el ejército estadounidense, desde luego, más pequeño y ligero que cualquiera de sus rivales, siendo más maniobrable y fácil de pilotar. Era también más rápido y con un peso máximo similar, capaz de transportar mayor carga útil o combustible y, por supuesto, con mayor alcance. El OH-6A Kaius finalmente entró en servicio con el ejército estadounidense en 1966. El Kaius tenía una velocidad máxima de 282 km por hora, con un alcance de 430 km, podía montar dos ametralladoras M60 o minigun de 7,62 mm, cohetes Hydra de 70 mm y 4 misiles TOW Hellfire en dos contenedores. El OH-6A consiguió una excelente reputación en combate en Vietnam, siendo el principal helicóptero de exploración del ejército estadounidense durante los años de lucha más intensa. Solían formar equipos de cazadores asesinos, actuando junto a los Bell Cobra. Los OH-6 volaban lento y bajo para encontrar fuerzas enemigas. Si el OH-6 atraía el fuego, entonces el Cobra podía atacar al enemigo. Los OH-6A volaron más de 2 millones de horas en Vietnam, ganándose el aprecio por su fiabilidad y resistencia a los daños en combate. Gracias a la compacta y robusta construcción del Kaius, los pilotos le consideraban el más seguro. De los 1.422 OH-6A construidos para el ejército, 964 fueron destruidos en Vietnam, principalmente por fuego terrestre hostil. Después de Vietnam, los Kaius supervivientes fueron sustituidos por Kiowa en las unidades regulares del ejército estadounidense, pero continuaron prestando servicio con la Guardia Nacional hasta finales de la década de los 90. En junio de 1965, Hughes anunció una versión civil de OH-6A, designada Model 500. En lo esencial sería similar al aparato militar, excepto porque su motor Allison 250 C-18 tendría mayor potencia al nivel del mar, había sido reducida en su régimen nominal un 20% para que pudiese proporcionar potencia constante a grandes alturas o con altas temperaturas. El Model 500 comenzó en 1968 siendo rápidamente sucedido por el más potente Model 500C, con mejores prestaciones en climas cálidos y terrenos altos. El Model 500C se ofreció en versiones ejecutiva y utilitaria. Paralelamente se ofrecía una versión militar, el Model 500M, que era una variante de exportación del OH-6A. El Model 500M obtuvo un discreto éxito entre usuarios militares principalmente en Europa y Sudamérica. En 1967, Hughes concertó acuerdos de fabricación bajo licencia con Nardi en Italia y con Kawasaki en Japón, al mismo tiempo que pedidos para las Fuerzas Armadas italianas y japonesas. En este último país, los 500M fueron denominados OH-6J. En 1976 voló el Model 500 de que llevaba un nuevo rotor de 5 palas. El nuevo rotor era necesario para absorber la mayor potencia del motor Allison 250 C-20B. La característica externa más evidente era la nueva deriva en T, con pequeñas superficies verticales en los bordes del estabilizador horizontal. Esta modificación mejoraba el manejo y la apariencia del aparato. Opcionalmente, el helicóptero podía recibir un rotor cuatripala de cola, que reducía considerablemente el ruido exterior. La nueva versión consiguió más éxitos que sus predecesores. El Kaius, debido a sus prestaciones y pequeña silueta, fue elegido por el grupo de trabajo de la Task Force 160, ya que necesitaban un pequeño helicóptero para aterrizar en los lugares más restrictivos, y que también se transportara fácilmente en aviones de transporte de la Fuerza Aérea. Allí el helicóptero explorador OH-6A fue conocido como Little Bird. El OH-6 estableció 23 récords mundiales para helicópteros en 1966 en velocidad, resistencia y tiempo de ascenso. El 26 de marzo de 1966, un YOH-6 estableció el récord de distancia en circuito cerrado, en la base de la Fuerza Aérea Edwards, California.
Voló sin aterrizar durante 2.800,2 kilómetros. Posteriormente, el 6 de abril de 1966, estableció el récord mundial de larga distancia para helicópteros. Voló desde Culver City, California, con más de 1 tonelada de combustible, a Ormond Beach, Florida, cubriendo un total 3.561,55 kilómetros en 15 horas. El Caius prestó servicio en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, España y Japón, entre otros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.